es Luis Rojo, tengo 35 años y llevo como docente 8 años aquí en la escuela. Yo soy la maestra Sandra Aguilar. Soy maestra frente a grupo en un jardín de niños que se llama Fray Junípero Serra. Tengo 28 años de servicio y tengo 50 años de edad. Para usted, como maestro, ¿qué es la educación? Pues la educación es el acto de transmitir conocimientos a una persona y ayudarla a que reflexione sobre sus conocimientos y trate de aplicarlos en la vida diaria, o al menos sepa cómo se aplican en la vida diaria, y también de generar en la persona el interés por buscar otras fuentes de conocimiento. ¿Por qué cree usted que es importante educar a los niños? Es importante porque la educación es la base del proceso de vida del ser humano. Entonces, si un niño está educado, va a ser un niño que va a tener seguridad, va a ser una persona que va a ayudar a la sociedad y va a ser una persona que va a sumar al mundo, va a ayudar, se va a desarrollar mejor. Con la educación se desarrolla mejor. ¿Qué cualidades o qué características cree usted que se necesitan para ser maestro o para enseñar? Primero, el conocer tu materia, eso es lo primordial. Segundo, que quieras ser maestro. Aquí en México tenemos un grave problema, no sé si en otros países, a nivel secundaria, prepa y universidad, de que muchas personas son maestros porque no encontraron nada más. Profesionistas, ¿no? Los profesionistas que no encontraron chamba y que voy a ser maestro, lo dejen como una última opción. Y dejen ustedes que lo hagan bien o mal. Siento yo, o es más, es experiencia que yo he visto, que siguen como resentimiento. De decir, el sistema me falló y terminé aquí. Y ven la profesión, y mucha gente ve la profesión de maestro como un peor es nada. Entonces yo creo que para ser maestro, además de querer tener conocimiento, debes querer ser maestro. Que lo que te paguen, mucho o poquito, sea porque tú lo quisiste estar ahí. Y número 3, que tengan la habilidad para ser profe. O sea, el que te sepas expresar, el que sepas captar la atención de los alumnos. Y creo que también es eso que en ocasiones, pocas veces se puede aprender. Creo que es como una habilidad. Y yo he conocido a muchos maestros que saben mucho, que les gusta mucho, pero no pueden. Hablan muy bajito, por ejemplo, se traban mucho, no tienen chispa para dar clases, los alumnos no entienden. Pasa más en universidades, pero entonces son el saber tu materia, el querer serlo y el saber ser maestro. Una habilidad para eso. Yo creo que tiene mucho que ver porque luego hay maestros como que pueden saberlo todo, pero si no tienen eso que se necesita o ese interés, pues no, los alumnos, pues si el profe no está interesado, pues menos el alumno, así es. ¿Qué opina de la educación en la actualidad? De la educación actual, más bien. La educación actual, pues ha tenido muchos cambios. Simplemente en nuestro país están generando ahorita un cambio muy importante porque se va a empezar a trabajar a través de los proyectos. Entonces, la educación, tanto en México como a nivel mundial, es un factor predominante. Si no hay educación, no va a haber nada. ¿Qué opinas de la educación actual? Del sistema de educación pública, yo opino que el sistema no ha cambiado nada, al menos desde que yo empecé a ser alumno, pues, que hace 30 años. Por más que el gobierno diga que lo ha cambiado, para mí son patrañas. Lo mismo que yo aprendí en la prepa, lo que están aprendiendo ustedes. Lo mismo, los talleres, estructura económica, que es economía, TLR, todo es igual. Lo único que hace el gobierno es cambiar los nombres de las materias, pero sigue dando lo mismo, ¿sí? Lo mismo de lo que se quejaban ustedes, nos quejábamos nosotros. En primaria está habiendo un cambio muy interesante, que es el tema de que ahora sobre un tema ven varias materias. Como que se relacionan. Y eso puede funcionar
esperemos que funcione, pero igual primero requiere las bases. Tú no me puedes explicar matemáticas a través del termo si no me explicas primero cuáles son las sumas, multiplicaciones y divisiones. Requiero teoría propia de la materia para después poder abarcar diferentes temas, pero bueno, es un avance. Lo que yo sé que es educación preparatoria es lo mismo, pero yo sí veo varias cosas positivas. Número uno está la tecnología, cosa que no teníamos antes, que no tiene nada que ver con el sistema, sino que la tecnología apoya que el sistema te permite como alumno aprender más rápido en tu casa, tienes más fuentes de información y como profe te permite poner videos, por ejemplo, presentaciones, etc. Y también siento que las nuevas generaciones son más críticas. Nosotros veíamos al profesor siempre como una figura de mucha autoridad y ustedes la siguen viendo como una figura de autoridad, pero que se equivoca, y eso es bien valioso, porque ustedes sí se permiten criticar al profesor, criticar su contenido, y eso se presta al debate y eso hace que las clases sean mejores. Entonces, en resumen, el sistema es igualito, pero tenemos más tecnología, mejores alumnos y también siento que los profesores somos gente más culta. Entonces tenemos también mejores profesores. Pero el sistema, o sea, digamos que el esqueleto es igual. Sí, ¿y cómo han cambiado los estudiantes a través del tiempo? O sea, por generaciones, como, ¿qué cambios usted nota que hay como de las primeras veces que usted dio clases a ahorita en la actualidad? Principalmente me he dado cuenta de cómo vienen esos niños, bueno, yo que trabajo en preescolar, cómo están educados esos niños a través de las generaciones que han estado a mi cargo. Principalmente cómo viene ese niño de la casa. Antes había mucho más respeto hacia los valores, hacia el maestro. Ahora no, ahora lo ven, bueno, yo lo noto así, lo ven, no lo generalizo, pero sí en cierto modo como ya no hay tanto respeto, o sea, es como una exigencia. El padre de familia muchas veces quiere dejarle todo al maestro, cuando en realidad es un trabajo en conjunto, tanto padres de familia con la padres de familia, maestros y sociedad. Entonces, antes sí había mucho esa condición que los padres decían, tienes que hacerle caso a tu maestra, tienes que hacer esto, tienes que respetar a tus compañeros. Ahora no, ahora simplemente los padres, defiéndete, si te pegan, pega, ¿sí? O sea, cosas así que no van con la enseñanza que un maestro, nosotros no vamos a dar ese consejo, por ejemplo. Entonces, sí, las generaciones han ido cambiando, porque obviamente el mundo cambia, las etapas son otras y sí ha habido un cambio. Bueno, yo que tengo 28 años, pues ha habido de diferentes generaciones. Sí, o sea, como... Número uno, el que en ocasiones las escuelas no están en buenas condiciones. Esta escuela puede ser una excepción, porque ahorita tenemos cortinas que costaron 3,000 cada cortina, y por ejemplo, una no sirve, ¿no? Por ejemplo, la falta de aires acondicionados en verano es un fastidio. El que de repente los baños no tengan papel, que no tengan un jabón, ¿sí? El que no tengan toalla para secarte las manos, el que la entrada de la escuela en invierno pues haga lodo. O sea, es un ejemplo. Entonces, creo que la mala infraestructura, porque no hay dinero para mantenimiento, es una. El que los planes de estudio sean iguales, o sea, el que no modifiquen los contenidos, el que no modifiquen las materias. En mi opinión, también las materias son repetitivas. En primera llevas Historia de México, la llevas en seco, la llevas en prepa. 3 veces la llevas. ¿Cómo para qué? Es lo que le iba a preguntar. ¿No piensa que el hecho de que la educación aquí en México esté centrada más que nada como en la historia, en cierto modo? Esa es otra cosa. Es una deficiencia, pero es que no nada más es esa. Por ejemplo, llevas aritmética en primera y segunda de prepa. Pero se supone que ya la sabes. Mejor divide las matemáticas en 3 y dedicas que los morros memoricen, así aprendan todo un tema y luego brincas al otro en lugar de repetir. Igual pasa con la química secundaria y prepa, física, es lo mismo, es repetir los temas en lugar de poner otras materias, como puede ser finanzas personales, como puede ser un tema de
manejo del estrés, salud mental, cosas que ya te cambian. Yo creo que esos son problemas, falta de mantenimiento, falta de dinero, mala infraestructura y los contenidos que son los niños. Yo me acuerdo que en mi secundaria teníamos bolsas de basura en las ventanas. O sea, para que fuera cortina, pues. O sea, pegaban las bolsas. Y el bote de basura era una bolsa negra grande, o sea, sin bote, ¿verdad? La Sí, pura sí. bolsa en el salón, así tirando. Estaba muy feo. Sí, y saben que yo digo, el gobierno es culpable, sí, totalmente, pero también creo que depende mucho de los papás. Porque yo no tengo hijos, pero si yo tuviera un hijo en la escuela pública, me gustaría que fuera una buena escuela. Y que si falta un bote, decir, aquí están los 100 del bote, botecito chiquito, ¿no? O si a los papás del grupo, oigan, no pueden estar los muchachos con un abanico que suene y que te va a cortar la cabeza, que se seque. No hay aire, pues ponemos los abanicos otra vez. Sí, creo que también los papás les falta en eso. ¿Qué problemática significa como que hay en el salón de clases con los niños? O sea, Una problemática importante que estoy detectando ahora, que desafortunadamente no estaba tan sobresaliente como lo es ahora, es la falta a veces de atención a los niños que requieren por ejemplo, los niños con lenguaje. Si nosotros como maestros estamos diciendo, padres de familia, necesitamos que su niño, yo no soy terapeuta de lenguaje, yo no soy psicóloga, yo no soy, no tengo ningún tipo de conocimiento acerca de los autistas o así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque para eso se estudia esa carrera y sí. Entonces, nosotros como maestros lo que vemos es, tenemos un perfil y decimos, el niño tiene que estar de esta manera, pero notamos que este niño va por aquí, está en este nivel, hace falta atención especializada. Entonces ahí es en donde veo yo que hay un problema. ¿Por qué? Porque no se están atendiendo. ¿Por qué no se atienden? No porque el papá a veces no quiera. Una es la aceptación, la no aceptación de que tu hijo tiene un problema. Puede ser ignorancia. Otra puede ser los recursos, que muchas veces no cuentan con los recursos para llevarlos a un centro especializado para tratar a los niños que tienen algún tipo que requieren una atención especializada. Y otra puede ser también el hecho de que no hay una continuidad. O sea, cuando ya el papá lo lleva, pues lo llevará 2, 3 veces, no sé, y luego ya después lo deja. Y entonces ese sí es, el niño que pasa no aprende. O sea, se le hace más difícil al alumno aprender. Esa es una problemática. Muchos niños que no están siendo atendidos. Hablando un poco, pues, sí, de los padres, de los alumnos, ¿qué problemáticas usted identifica que se presenta de manera recurrente dentro del salón de clases? Miren, yo estoy bien sorprendido con esta generación porque yo he escuchado muy malos comentarios de su generación, de esta, desde que iba en tercero. Yo no le di clases desde tercero ni cuarto, entonces yo escucho malos comentarios. Entonces llego a quinto y yo sigo bien sorprendido porque son morros bien portados, porque entre ustedes solo se controlan, porque el tema del celular no es un problema, porque el tema de la puntualidad no es un problema. De verdad, ha sido, al menos en temas de disciplina, la mejor generación que hemos tenido. De verdad, se lo digo aquí de frente. Yo le dije al profe Toño que yo estoy sorprendido como son, pero también tiene que ver porque se salieron 20 personas de cada grupo. Sí. Y regularmente, perdón, pero los que se salen son los malos. Sí, y se quedan los que se adaptaron con las cuchillas. Entonces, ¿qué problemas tengo? Por ejemplo, en esta generación, ahorita ninguno, pero en general, el mayor problema es que no saben seguir instrucciones. Que les doy una rúbrica, por ejemplo, y dice, ¿pero qué tengo que hacer? Oye, ¿leíste la rúbrica? No leí. Pero lee las instrucciones y no entiendes, le dices. O de repente incluso la leen, ¿y qué es eso? ¿Viste la instrucción que dice? Y ya la leen otra vez, oye, entendí. Entonces, eso es un problema que ya vi que le pasa a los profes, a la mayoría, que es que los profes no saben leer instrucciones y no saben seguir instrucciones.
El tema del teléfono para mí nunca ha sido bronca porque como yo les quito décimas, ¿sí? Y que otro, ¿saben qué? Uno que se duerme mucho, se duerme en clases. Y yo pensaba antes que tiene que ver mucho con que la clase esté aburrida, y en parte sí, pero también es que tienen muchos malos hábitos de sueño. Me han platicado a alumnos que se duermen a las 2 de la mañana y se levantan a las 5. ¿Cómo puede rendir si duermes 3 horas de 8 necesarias? Precisamente. Entonces, al dormirse, perdón, pues al final es 3 dormidos, pues es un problema porque no están aprendiendo nada. ¿Usted siente que cumple un rol importante en la formación de los alumnos? En mi caso sí, porque soy la base fundamental del inicio de la etapa básica de la educación, que viene siendo el preescolar, en mi caso, ¿verdad? Entonces, de mí va a depender mucho, por ejemplo, que un niño, al recibirlo yo en mi aula, yo me tengo que asegurar de que ese niño esté contento, aprenda, que todos los contenidos que tiene que llevar el preescolar los aprenda de una manera alegre, con emoción, con interés, porque si no, ¿qué va a pasar? O sea, si yo no doy como maestra lo mejor de mí, muy probablemente ese niño empiece como diciendo, no me interesa la escuela, ¿sí? Porque es importante. Aparte que yo preparo niños para la primaria, para que ellos sean independientes, que se respeten, que se reconozcan. Entonces siento pues que en mi caso es muy importante mi labor. Sí, no, el primer contacto con El los primer niños contacto con la educación muy básica. importante. Así es. Sí. Bueno, siento que cumple un papel importante en el desarrollo y la formación de los alumnos. Sí, pero como cualquier profe. O sea, al final los profesores somos una figura de autoridad y para muchos una figura como de ejemplo. Entonces, pues sí, creo que es importante y más en una etapa donde están todavía formándose como seres humanos. Yo tampoco creo que sea el formador porque esos son los papás, los abuelos, pero creo que de los profesores uno puede aprender mucho, o al menos puede decir yo no quiero ser como él, y eso ayuda también. Bien, entonces pues sí, somos figuras a seguir y que influimos mucho en los alumnos. Mi nombre es Osiris, voy en CECITE y estoy cursando primer semestre y tengo 16. ¿Qué es para ti la educación? La educación es un principio básico que todo alumno debería de tener para poder lograr un trabajo o una meta en su vida, ya que sin esa educación no puede ser una persona en sí en base a los criterios que te ocupas para un trabajo. Para ti, ¿qué es la educación? Yo creo que la educación es algo que las personas deberían de tener, ya que nos ayuda mucho como mentalmente y pues... ¿Y cómo te afecta esto a ti? O sea, a ti como alumno que dices, oye, pues no hay maestros, no aprendo esto, no aprendo aquello. O sea, ¿cómo es para ti pues esta deficiencia, esta falta de maestros en la secundaria, que sí es bastante grave? Pues sería mal porque en el tema del aprendizaje nos atrasan en los temas y cuando llega el examen, la hora del examen es como que no tenemos ese tema o se nos dificulta porque no es como que la profesora fue y nos enseñó, o a veces nos toca aprender temas a lo rápido sin comprender tanto, ya que la profe está muy apurada por tanto que faltó, se apura para poder ser. ¿Tú piensas que los temas que te enseñan actualmente son útiles o te sirven en la vida? Yo pienso que en un momento de la vida quizá algunos de los temas que me dan me podrían servir, pero sí. ¿Y tú qué opinas o qué cambiarías de la forma en la que los maestros te enseñan? En los profes que no enseñan dinámicamente, yo diría que enseñen como más dinámico, que se enfoquen en los alumnos que no
no tienen ese aprendizaje tan rápido o tan comprendido de manera más rápida para que puedan estar al nivel académico que los demás. Sí, o sea, porque no, pues no todos aprendemos al mismo ritmo, ¿no? Y hay alumnos que en matemáticas se atrasan un montón, pero pues en español son los que mejor sacan. Entonces, creo que sí es importante como profundizar en esto, como de que a los alumnos se les dé un poquito más de atención como especializada, como de, a ti te falta esto, bueno, te vamos a dar tantito apoyo. Entonces, como conectando esto, ¿por qué crees que es importante asistir a la escuela? La asistencia a la escuela es algo que todo humano tiene el derecho de asistir a una escuela, ya que sin eso, pues como había comentado en el principio, no tienes la información para el momento de estar en un trabajo. Ya depende en qué trabajo sea. En este caso, vayas a agarrar algo que tengas relacionado con una computadora. En el tema de la clase, ya sea de informático o algo, no tiene los principios básicos que necesitas para el trabajo. Igual que en matemáticas, que son las multiplicaciones, divisiones, que eso ya se enseña en la primaria. Que en la primaria y secundaria sería la educación más básica que todo debería de tener. O más bien, ¿crees que tus maestros hacen un buen trabajo a la hora de enseñarles, vaya? Pues la verdad es que sí, hasta eso me llevo bien con los profes, enseñan bien, no es como que se enojan por el hecho de que o tal alumno no puede aprender a la misma velocidad que los demás y es como que, pues X, ¿no? No, o sea, los profes son buenos académicamente y tienen muy buenas, enseñan bien y no es como que regañen o algo, o sea, si alguien no puede comprender el tema bien, van y te ayudan. ¿Qué dificultad has experimentado a la hora de aprender? Ya sea que hay algún maestro como que no tenga interés en enseñar o algo que no entiendas o algún tipo de cosa que se te dificulte a ti pues estando en la prepa. De hecho, no me ha tocado, pero no siento que me haya tocado. Por último, para finalizar, ¿cómo sientes que te has desarrollado a lo largo de tu vida en el ámbito educativo? Pues la verdad es que muy bien, ya que no se me ha dificultado el hecho de aprender algo. Los profes que me han tocado, ya sea en primaria, secundaria, son bastante buenos, son bastante buenos académicamente y están preparados para la carrera que están ejerciendo. Mi nombre es David Bracamonte Zelaya y tengo negocio propio. Tengo 51 años de edad. Me dedico a la construcción. Mi nombre es Irene Ferraz Montaño, tengo 49 años y soy maestra de educación preescolar en escuela pública. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Adrián Hernández, tengo 33 años, casado y mi profesión, pues trabajo para una empresa actualmente en el área de comunicaciones y lo que es como atención a clientes. Mi nombre es Patricia Martínez, tengo 58 años y soy empleada y ama de casa. ¿Qué piensa que es la educación? Pues creo que es fundamental, ¿no? en nuestro desarrollo como personas y en el ámbito profesional también. Muy importante, creo que nos va dando pues las herramientas o quizás también en algún punto lo más básico que vamos a necesitar en la vida, tío, no sé, un ejemplo, no tomando matemáticas, te puede ayudar a resolver pues lo más básico, ¿no? en tu economía o en la casa, pues no sé, creo que es algo muy muy importante que debemos pues sacar adelante, ¿no? Lo que es poner la atención en la escuela, hacer los trabajos, ¿no? apoyar a nuestros hijos también, más que nada tratar de motivarlos para que busquen seguir aprendiendo, ¿no? Para que se motiven. Así es. ¿Está satisfecho con la educación que su hijo recibe actualmente? ¿Satisfecho? Pues no, porque el gobierno no le invierte mucho en la educación aquí en el país. El país está un país sin educación actual, no es un país
de primer mundo o que tenga progreso. Siempre en nuestro país, hablando aquí en México, pues, hemos sido como, siempre nos han enseñado cosas que a mí nunca me han servido. Ahorita yo me dedico a una cosa y nunca de historia nada más de México, que sí es bueno saber cuando fuimos conquistados y todo ese tipo de cosas, pero creo que la inversión fuerte debería ser en la etapa, en todas las etapas lógicamente, hasta la universidad, pero también que hay oportunidades de trabajo y todo eso, pero sí el gobierno debe de invertir más en educación, muchísimo más. Infraestructura deportiva, cultural, lógicamente que los maestros tengan docencia y estudios y capacidad para poder detectar a un alumno, para poder detectar su comportamiento, canalizarlo, o no nomás de abrir la página y escribe, ¿no? Porque hay maestros que dan 3 clases y a lo mejor no saben ni una, ¿verdad? Pero sí deberían de tener esa herramienta básica. Sí, justo lo que mencionó, va ligado con la siguiente pregunta, que es... ¿Usted piensa que los temas que se tocan hoy en día en las escuelas son útiles para el futuro de los niños? Sí, creo que todo el conocimiento es útil, todos los temas son útiles, pero siento que les hace falta temas como administración, ética, arte. ¿Cómo ha cambiado la educación desde que usted era un estudiante hasta ahora? ¿Cómo cree que ha cambiado? Pues, no sé, algo muy sencillo, ¿no? La tecnología. Creo que ya y creo que he sido muy fan yo siempre, ¿no? de que la tecnología también sea parte de la educación. Creo que hay mucha más facilidad no sé, en que ya todo esté más digitalizado, de que pues también a temprana edad ya tengan acceso, siempre y cuando pues se le buen uso, pues que ya esté, no sé, una computadora, una tableta, que sea, ya hay más facilidades pues para tener internet en casa, todo eso, y también pues en las escuelas. ¿Qué problemáticas puede llegar a identificar dentro del sistema educativo hoy en día? Yo siento que la disciplina y la falta de preparación, la falta de recursos, hace complicado la educación. Pues esos son los problemas que yo veo. Entrando un poco, pues conectando los puntos en los que usted menciona que a lo mejor una escuela un poquito más personalizada en el aspecto de pues, a la atención a los niños que necesiten, ¿qué otra cosa mejoraría o cambiaría del sistema educativo para que pues vaya de redundancia mejore? Uno de los también puntos muy importantes es la cuestión de que en un salón hay muchísimos alumnos, ¿sí? Por ejemplo, en primarias, cuando a mi hijo le tocó estar en primaria, eran 40 alumnos, ¿sí? Y de esos 40 alumnos había niños diferentes, o sea, todos aprenden diferente, tienen diferentes formas de aprender. Unos tienen que estar viendo, o sea, son visuales y auditivos, o sea, escuchando y viendo. O sea, si me estás hablando de por ejemplo, ¿de qué te podría decir? El proceso de reciclaje, ¿no? Entonces, ok, me estás hablando, pero si tú me muestras imágenes, yo voy a comprender. Otros niños, ese movimiento, vamos a hacer un proyecto donde vamos a ver cómo el agua o cómo los materiales que se puedan reciclar, o sea, me refiero en cuestión de muchos materiales y no nada más del agua, sino también del cartón, de latas y de X, ¿me refiero? Tienen que manipular, tienen que estar en movimiento, explorando para poder aprender, ¿sí? Y en algunos otros niños es nada más escuchar y que no haya ni ruidos distractores para que ellos puedan comprender la información. Entonces, ¿qué pasa cuando hay 40 alumnos en un aula y todos son diferentes? ¿Sí? Algunos niños callados, algunos niños muy inquietos, algunos niños platican mucho, y un solo maestro, a lo mejor el maestro no tiene tantas estrategias y se le dificulta dar las clases y se queda a medias. ¿Y qué pasa con
que los niños que sí tienen esa capacidad, entonces logró el objetivo del maestro de que el niño lograra aprender y comprender y trabajar sobre el proyecto que se está haciendo, y algunos otros niños no. ¿Por qué? Porque siempre estuvieron de una manera igual sentados, nunca salieron a explorar, o el maestro nada más hablaba, y el pobre niño que ocupaba ver para poder comprender lo que le estaba hablando el maestro, pues se quedó a medias. Entonces, eso, o sea, la cantidad de alumnos que tiene cada maestro, y que nada más es un maestro para tantos alumnos. Y esto estoy hablando de primaria, y en preescolar igual, porque en preescolar cuando tenemos muchos niños también, si son 28, 30, yo tenía hasta 35 niños y niñas, y tenía algunos con condición. Entonces sí resulta difícil, porque si es un niño hiperactivo y esa impulsividad lo lleva a que puede ser agresivo, entonces ¿qué resulta? La maestra, estamos así, entonces no es suficiente. Entonces, pero el sistema no lo ve así. El sistema te dice, tú maestra, tú te titulaste, fuiste a una escuela, hiciste un examen, te ganaste la plaza y pues estás capacitada. Y ya por último, para concluir esta entrevista, ¿usted está satisfecha con el rendimiento académico de su hijo? Sí, ¿por qué? Porque mi hijo, no es porque sea mi hijo, sino yo lo veo de que él se interesa, le gusta ir a la escuela. Sí, ha habido momentos de que dice, ay, estoy cansado y hoy voy a tener tales materias, y a veces como que no, como a todo el mundo le pasa. Pero él siempre se ha interesado en asistir a la escuela y realizar sus proyectos. Sí, hay momentos, a veces que, ay, no tengo muchas ganas de hacer el proyecto, pero es una obligación. Le digo, es tu obligación, le digo, como me decía tu abuelo, le digo, tu único trabajo es ir bien en la escuela. Entonces, ¿cómo vas a ir bien en la escuela? Cumpliendo con lo que corresponde. Sí, ser buen estudiante, poner atención en la clase, participar. Si te dejan tareas, pues realizar las tareas, cumplir con ellas, hacerlas como te dice el maestro, como te da las recomendaciones. Entonces, yo considero que mi hijo, pues, el rendimiento académico que él tiene es bueno. ¿Por qué? Porque se interesa en la escuela, le gusta asistir a la escuela, y en la casa, pues sus papás y su mamá le hemos apoyado cuando él ha tenido una duda, pero se le ha facilitado en la escuela. Entonces considero que pues igual en algún momento puede haber que sí necesita un reforzamiento, porque pues es normal, van creciendo y van conociendo diferentes niños y niñas, y van agarrando ideas de uno y de otro. Entonces cuando los papás como padres, es nuestra obligación decirle, a ver, aquí acuérdate que en la escuela tienes que cumplir con esto o con lo otro, y no es de que es como lo que tú quieras hacer o no hacer. Sí. Esta es la conclusión de todas las entrevistas que realizamos a docentes, estudiantes y padres de familia, mi compañero Bracamontes y yo, comenzando por las entrevistas que aplicamos a los docentes. Para comenzar, las principales problemáticas que identificamos es la infraestructura de las escuelas, que muchas veces no tienen papel en los baños, no hay botes de basura, no hay cortinas, las instalaciones están sucias, y esto afecta en parte a la educación. También hablando del sistema educativo y las personas que imparten clases, hay muchos profesionistas que sin ser maestros o tener la capacitación se paran frente a salones de clases, y esto obviamente afecta a los alumnos porque no hay una persona al frente totalmente capacitada que sepa cómo evaluarlos, que les conviene, las formas, distintas maneras de aprendizaje. Entonces también está la situación de que muchos de esos profesionistas, como mencionó el profe Rojo, tienen ese trabajo porque no consiguieron en algún otro lado o tienen algún resentimiento contra el sistema, y realmente no tienen ni el interés de enseñar ni ganas. Entonces esto obviamente tiene repercusiones en los alumnos, y sobre todo escuchamos la problemática de la inclusión educativa, que fue un tema que vimos en clase, y esto tiene que ver con que las escuelas muchas veces
e incluso los maestros no están capacitados para atender a personas con distintas discapacidades o formas de aprendizaje. La maestra Sandra mencionó que ella no es ni experta en lenguaje ni otras cuestiones, y sin embargo le encargan niños que tienen algún síndrome o discapacidad, porque los padres muchas veces no quieren como aceptar que el niño tiene esta condición, entonces prefieren llevarlo a una escuela pública, una escuela que no tiene como la capacidad de atenderlo o adaptarse a sus modos de aprendizaje. Entonces provoca muchísimos problemas, aunque lo ideal sería que las escuelas, todas las escuelas, estuvieran capacitadas para impartir esta educación inclusiva. Y otro de los problemas que vimos es las nuevas generaciones tienen una retención, una atención muy corta a la hora de aprender, de ver temas, y entonces si hay un maestro parado al frente que tal vez no es tan dinámico, no se para, no pone trabajos distintos, los alumnos se aburren, que la falta de concentración, que ya no las nuevas generaciones no pueden concentrarse tanto tiempo, se les dificultan las instrucciones, se quedan dormidos en clase por el cansancio de que puede que la clase sea aburrida y también porque tienen más responsabilidades. Entonces, todos esos factores impactan de forma negativa en la educación, y eso también se relaciona con temas que hemos visto como la inclusión educativa, que es la educación, que para aprender se necesita un cuerpo y un alma sana, y por ejemplo si un alumno está muy cansado, pues no pondrá la atención suficiente, o si tiene muchos problemas no estará al pendiente de las tareas porque estará pensando. Entonces esta es la conclusión que realizamos sobre los docentes. Las conclusiones que obtuvimos de las estudiantes fueron un poco similares en algunas problemáticas con los maestros. Por ejemplo, la infraestructura, que es muy pobre en algunas escuelas, no tienen agua, no tienen papel. También nos comentaron los alumnos de secundaria y preparatoria que algunas deficiencias es la falta de maestros bien capacitados, y eso provoca que se atrasen semanas, como nos ha sucedido en la prepa, y que hay maestros que no tienen interés de enseñar. Entonces esto afecta porque, como comentamos con el profe Rojo, si el profesor no tiene interés de enseñar, los alumnos menos tienen el interés de aprender. Entonces también hablamos de la importancia de ir a la escuela, que es para poder ser una persona capaz en la vida, fuera de ese entorno, en la vida laboral, en la vida social. También podemos relacionar las respuestas que nos dieron los alumnos de secundaria y preparatoria con la tercera filosofía, que es la voluntad y educación en el deber, que pues tienen una buena voluntad, podemos aprender mejor si tenemos este interés, y los alumnos que entrevistamos nos comentaron que realmente disfrutaban la escuela, disfrutaban aprender a pesar de que tuvieran dificultades como la falta de maestros o no entender algunos temas, o que la educación muchas veces no está enfocada en darle atención especial a cada alumno cuando tiene un problema, y es más como un maestro se para al frente, explica y ustedes resuelven como puedan, lo cual no ayuda porque hay muchos alumnos que su forma de aprender no es solo escuchando, sino también viendo, o kinestésica, que es un tipo de aprendizaje, y hay muchas personas que no
pueden solo aprender escuchando y eso pues dificulta un poquito que puedan comprender bien todos los temas. Y también a nuestros entrevistados sintieron que se desarrollaban muy bien en el ámbito educativo, y algo que a nosotros, a mi compañero y a mí nos sorprendió un poco fue a la muchacha que entrevistamos de preparatoria, que nos comentó que a ella le había encantado el sistema en línea, que pues nos sorprendió porque en lo personal hemos escuchado muchísimas quejas al respecto de que no aprendieron, de que no les funcionaba. Entonces fue como sorprendente y agradable escuchar que al menos a algunas personas sí les funcionó este modelo de estar en casa, de ver videos, de investigar. Y ahora hablaremos de las conclusiones de los padres de familia. Otra vez soy yo, soy Emanuel, y voy a concluir un poco esta entrevista con el enfoque hacia los papás. Pues muchos de los papás llegaban más o menos a la misma conclusión, en el aspecto de que pues todos decían que quieren, pues en cierto modo, que los niños que se pueden llegar a rezagar o se pueden llegar a quedar atrás o necesitan tipos de atención distintas, pues precisamente que se les capacite a los profesores para esto, que no sea solamente un tipo de, pues que no sea solamente una especialidad a la hora de una carrera, que sea como una generalidad en los profes, que no sean profesionistas que están impartiendo clases, porque pues es una queja muy común, incluso de parte de los estudiantes, el que los profesores sean profesionistas. También el hecho de que los padres pues buscan en cierto modo como algún tipo de atención especializada hacia los niños pues con capacidades distintas o con necesidades distintas, y esto viene ligado en cierto modo a unos cuantos temas que vimos en el parcial. Uno de ellos pues puede ser el segundo tipo de filosofía que vimos, que vendría siendo el emotivismo. No desconozco si es la segunda, disculpe, pero el emotivismo y la búsqueda de la felicidad. Los padres mencionan mucho que los niños pues deben de estar motivados, deben de estar contentos y felices para poder desarrollarse y desarrollar sus habilidades plenamente como debería de ser. También mencionamos en cierto modo la efectividad que tiene a lo mejor programas como USAER, CAPEP, etcétera. Y pues en conclusión, los padres es lo que quisieran que para que los niños tengan ganas de ir a la escuela, tengan ganas de hacer, tengan ganas de aprender, deberían estar un poquito más, pues en cierto modo, menos generalizados, menos vistos como pues, simples estudiantes, y más como a lo mejor como un humano, como una persona que pues tiene sus necesidades, sus problemas y todo eso. No verlos simplemente como parte de otro sistema. Eso sería todo por mi parte y muchas gracias. Bueno, esas son todas las preguntas. Muchas gracias, maestra Sandra, por ayudarnos con nuestra entrevista. De nada. Gracias a ustedes. Entonces sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Sí, señores, muchas gracias a ustedes. Y por nuestra parte es todo. Estas son todas las preguntas. Muchas gracias por haber aceptado participar en nuestra entrevista. Y por nuestra parte es todo. Muchas gracias. A ti. Entonces sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Dale, nos vemos un ratito. Muchas gracias. Entonces eso sería todo, Adrián. Muchas gracias por tu tiempo y por tu participación. Claro, a ti. Gracias. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por participar y por su tiempo. Pues para mí es un gusto poder colaborar con tu proyecto y pues gracias por la invitación y deseo pues que el producto final sea lo que tú tenías en mente. Bueno, esas son todas las preguntas. Muchas gracias, Ángel, por habernos acompañado en nuestra entrevista y por haber respondido de muy buena forma todas las preguntas. Complementaste muy bien, te lo agradecemos mucho y por nuestra parte es todo. Gracias. Muchas gracias.